Bienvenidos a Factor Energético, a la mesa de análisis Economía 2025, balance y perspectivas, una revisión a medio año. Está con nosotros Luis David Tapia Medina, economista en jefe de Profuturo México. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. También está con nosotros Rodolfo Augusto Ostalaza, subdirector de Estudios Económicos de Banamex. ¿Cómo estás, estimado Rodolfo? Pedro, un placer saludarte a ti y a todo el auditorio. Excelente, gracias. Y también está con nosotros Pablo López Arabia, profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo. Amado Pablo, ¿cómo estás? Pues muy bien, Pedro, un placer estar con ustedes y con toda la audiencia y con invitados de lujo, más que un placer estar aquí contigo. Sin duda. Y bueno, su servidor Pedro Mentado, director de Factor Energético. Para nuestra audiencia, les quiero comentar que todos los comentarios son a título personal y no reflejan el punto de vista de las instituciones en las que colaboran los participantes. Pues bien, pues iniciamos. En el primer semestre hubo eventos relevantes. México ve un primer semestre, yo le podría llamar complicado, que van desde el efecto Trump, por los aranceles que aplica a todo el mundo, en conflicto del Medio Oriente y Europa, la política migratoria de Estados Unidos, digamos, esto es en el plano global. Y al interior, bueno, pues los temas de seguridad siguen siendo clave, los fenómenos climáticos, las actividades del huachicol, estas inversiones que se pararon de Tesla y BYD. Y bueno, pues en temas de indicadores económicos, pues hay un deterioro. La expectativa de inflación, todos son datos de estos de Banjico. La inflación 2025 pasó de 3,76 a 4,0. El PIB para 2025 pasó de 1,78 a 0,20%. La generación, digamos, los trabajadores del IMSS esperaban 500,000 hace 12 meses, hoy ya nada más esperamos 200,000. La tasa de fondeo hace 2 meses estaba en 8,75, hoy 7,75, digamos, y bueno, no sé si contradictorio o no, ahorita los precios nos lo van a decir, considerando que hay presiones inflacionarias. La inversión extranjera directa, esperan 40,000 millones de dólares, hoy la meta ya nada más son 35,000 millones de dólares. En el balance económico del sector público, como porcentaje del PIB, pasa de -3,50 a -3,70%. Y los requerimientos financieros del sector público pasan de 4,40 a 4,40% del PIB. Entonces, pues ha sido un medio año difícil, complicado, con cifras que se van deteriorando. Entonces, pues muy importante hacer una revisión a medio año. Estimados amigos, por favor tengan la libertad de realizar sus comentarios libremente, pero por favor nada más que sean concretos y breves, lo más posible para cubrir las temáticas que tenemos, por favor. Les recuerdo, estamos en la mesa de análisis Economía 2025, balance y perspectivas de una revisión de medio año. Pues bien, me gustaría entrar en materia, en el tema global, los aranceles de Trump y el Big Beautiful Bill y sus impactos macroeconómicos. Estimado Pablo, me gustaría iniciar contigo, si te parece, por favor. Gracias, Pedro. Pues bueno, fíjate que creo que pues estaremos de acuerdo que uno de los temas centrales de este primer semestre ha sido pues todas las políticas de la administración Trump 2.0, más allá de las políticas migratorias en contra del combate al fentanilo, pues también los temas de seguridad, pues creo que los aranceles han sido el tema que han dominado la agenda. Apenas hace algunos días, pues prácticamente no nos conectamos un día cuando ya nos amanecemos con un arancel nuevo. Ahora tenemos uno a Brasil, tenemos uno al cobre, y bueno, y se van acumulando y un poco se vuelve mucho la incertidumbre. Yo creo que uno de los temas centrales es que pues esto genera mucha incertidumbre para la economía real, para las inversiones y para todo lo que tiene que ver con el mercado laboral y la producción. Entonces me parece que iremos desglosando esta temática, pero yo diría que este es uno de los primeros elementos y yo abordaría que pues el elemento central que nos hemos visto es cómo puede ser que Estados Unidos sea tan beligerante con un socio tan importante como es Japón, como es Corea del Sur, que precisamente teniendo con un tratado comercial con Corea del Sur, pues aún así les imponen un arancel
del 25%. Entonces esto viene a la reflexión cuando nosotros decimos que tenemos un TEMEC, pues hay que tener mucho cuidado porque Corea tiene un tratado comercial vigente y aún así les han puesto medidas unilaterales. Entonces creo que esto genera mucha incertidumbre. Se ha dicho que si México en términos relativos se ve mejor, pero pues el mundo creo que es el que pierde en esta materia y le iremos desglosando poco a poco. El otro elemento, Pedro, que quisiera señalar es que creo que también este primer semestre ha sido dominado por un tema que es la inteligencia artificial. Apenas el día de ayer la evaluación de Nvidia llegó a los 4 trillones de dólares en el mundo anglosajón, o diríamos 4 billones en nuestra escala. Es un hito en el valor de capitalización y esto refleja que la inteligencia artificial llegó para quedarse, pero yo soy muy cuidadoso, sabes que hemos escrito mucho de ese tema y creo que es una tendencia que hay que tener cuidado, va a afectar mucho a la economía, es un tema que llegó para quedarse, la economía digital, cómo la vamos a regular, cómo va a afectar los mercados laborales, pero queda claro que va a ser una temática. Lo que hay que tener cuidado es que inteligencia artificial por inteligencia artificial, dónde va realmente a tener mayor impacto, en qué sectores, yo creo que es donde tenemos que ser cuidadosos. Y yo diría que para mí a nivel global serían los dos temas que abordaría y terminaría pues siempre con mi corazoncito académico, donde pues la idea de Donald Trump de resolver un problema de déficit fiscal, pues lo hemos platicado muchas veces aquí, Pedro. El problema del déficit fiscal no es que sí sea bueno o malo, refleja simplemente una realidad que un país simplemente invierte más que lo que ahorra. Estados Unidos invierte más que lo que ahorra y eso se refleja en un déficit comercial. Si Trump quisiera resolver el problema del déficit comercial, pues lo que tiene que hacer es algo muy sencillo, invertir menos y ahorrar más o tratar de buscar también un escenario donde tener mayor claridad de lo que está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos puede ser que ha dejado de ser una economía industrial para convertirse en una economía de servicios. En realidad, Estados Unidos tiene una gran ventaja comparativa en la parte de servicios. Lo que quiere hacer Donald Trump es regresarnos a muchos años atrás de una industrialización que ya pasó en Estados Unidos, pero que ahorita el mayor valor para la economía está en la parte de servicios y ahí es donde Estados Unidos es dominante. Así que, Pedro, para mí esto es lo importante y recordar que pues las medidas que hace Donald Trump, pues ahora queda todavía más claro que es una medida de coerción política, de negociación y yo remetaría, para terminar esta primera introducción, Pedro, que Donald Trump se le escapa un escenario de que piensa que el mundo es estático. Y creo que en los libros de economía nos dicen que no es lo mismo ponerle un arancel a un país chiquito que a un grande. Creo que los chiquitos puede ser que reaccionen y quieran sentarse a negociar y por eso ha mandado cartas diciendo, pues yo no he visto la fila de que estén aquí formados para negociar. Claro, porque no es lo mismo negociar con los chinos, con los japoneses, que negociar con un país más pequeño o un país que es más dependiente de Estados, como el caso de Vietnam, que ya se logró hacer un primer acuerdo. Así que creo que este es el primer escenario que yo pondría en la mesa, Pedro. Así es. Muy bien, estimado Luis, pues digamos que hay una reconfiguración mundial, ya sea que a fuerza del crecimiento económico regional, la zona asiática ha tomado una, una hoja importante. Ahora sí que la visión de Trump, coercitivamente aplicando aranceles, pero bueno, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú cómo ves esta parte de Trump? Muchas gracias, Pedro. Y nuevamente recalcando, es un placer estar aquí con Pablo, con Rodolfo y contigo, por supuesto. Gracias nuevamente por la invitación. Coincido mucho con esta introducción que da Pablo, sobre todo por todos este tipo de eventos que han surgido con cierta imprevisibilidad y por lo tanto han pues generado distorsiones y ciertamente incertidumbre, ¿no? Que al mismo tiempo nosotros como economistas, y no me dejarán mentir, pareciera que también nos ha complicado la vida un poco con el hecho de querer estimar de forma oportuna o mayormente coincidente, sobre todo por esta comunicación o este entorno más bien pues muy errático, ¿no? De hecho, pues en este frente, desde inicios de año, como bien saben ustedes, se anuncian tarifas, se pausaron, luego se retomaron renegociaciones y se alcanzaron acuerdos parciales, por ejemplo, por ahí con Reino Unido, recientemente con Vietnam. La tregua con China sigue vigente, pero ahora tenemos este deadline del 1 de agosto para la aplicación de tarifas recíprocas, cuando anteriormente el deadline lo teníamos hasta el día de ayer, 9 de julio. Y la realidad es que todo esto se ha derivado en un reseteo o como
un brainwash que ha hecho Donald Trump con todos nosotros en torno a que pareciera que estas renegociaciones parciales o treguas, al final de cuentas, son un alivio, o es un alivio pensar en una tasa arancelaria del 10, del 15%, cuando la realidad es que antes de esto teníamos tasas efectivas en promedio de alrededor del 2,5%. Entonces, a pesar de este alivio, entre comillas, pareciera que pues las tarifas o la implementación de tarifas sugieren niveles o pisos por arriba de lo que veíamos en los últimos prácticamente 100 años de historia comercial. Además, importante destacar que pues empezó a aplicar ya parcialmente algunos aranceles dirigidos a sectores como autos, acero y aluminio, y también mencionaban por ahí la aplicación reciente al cobre, que si bien se va a aplicar de forma efectiva hacia el 1 de agosto, pues también está sobre la mesa. Y pues este ciclo sí se encuadra en una estrategia política que pues ya ha sido bautizada por ahí en los mercados por algunos analistas como taco, ¿no? Por este tema de que Trump always chickens out, porque inicia con amenazas maximalistas que luego se moderan y también endurecen nuevamente, ¿no? Entonces, aún así el patrón sí ha sido bastante errático, sobre todo porque la incertidumbre prolongada pues sí está afectando ya las cadenas de suministro, la planificación empresarial sobre todo, particularmente porque a las grandes empresas este tipo de entornos les complica al momento de planificar a largo plazo. Por otro lado, importante destacar que hoy el riesgo no es menor. Si llegamos a un escenario más agresivo con disrupciones adicionales, por ejemplo, aumentos del 50% a todas las importaciones, no solamente del cobre y otros segmentos como farmacéuticos, sino también a otras naciones, como por ejemplo está amenazada Reino Unido, la Unión Europea, perdón, pues el impacto podría ser considerablemente mayor a lo descontado hasta ahora. Importante que desde la perspectiva aquí regional, pues México, también buena parte de Asia y como mencionaba la Unión Europea, pues sí creemos que pudieran ser de las regiones más expuestas por este perfil de sus exportaciones. Y en el caso particular de China, aún con estímulos fiscales y monetarios que ha implementado la economía, pues las previsiones de crecimiento se han venido ajustando hacia niveles del 4, 4,5%, lejos de los 5% que la economía china nos tenía acostumbrados, que pues se consideraba ciertamente un ancla de referencia. La limitación principal aquí es que los estímulos se concentran en manufactura y en infraestructura, sin impulso claro al consumo interno, pero que en suma pues sí ha conducido a que economistas, analistas y otros participantes del mercado pues hayan comenzado a revisar a la baja ya estimaciones de crecimiento global, ¿no? Pues, únicamente para concluir aquí mi primera participación, los últimos datos sí sugieren que la economía global estaría creciendo en este entorno entre un 2,8 y 2,9% anual este año, lo que implica pues una moderación clara a lo que veíamos, por ejemplo, en 2024 en niveles del 3,1, 3,2%, y más aún si lo comparamos con pues niveles históricos todavía pensando en los 10 últimos años donde la economía global venía creciendo a tasas del 3,5, 3,7%, ¿no? Entonces, pues este entorno un tanto errático, slash un tanto de incertidumbre, pues sí, no solamente nos ha complicado la chamba en lo general, pero pues creemos que sí, pues ha conducido a una narrativa en donde la dominante es la de una desaceleración gradual. Así es. Pues sí, realmente se alteraron las reglas del juego como las conocíamos. Creo que nadie esperaba todo esta revolución que trae Trump y que de pronto aliados y no aliados les está planchando con los aranceles. Y bueno, pues hay entre ganadores y perdedores, todavía no sabemos cómo va a quedar esto al final, pero sin duda que ahorita la incertidumbre es uno de los factores que está dominando las economías, porque no sabemos si Trump mañana se levanta de buenas o de malas y de pronto ya empieza con alguna situación. Pues bien, estimado Adolfo, si te ayudas con tu comentario, por favor. Muchas gracias, Pedro. Eh, Hablar a toro pasado siempre es muy sencillo, ¿no? Pero Sí, yo no estoy muy de acuerdo en esta parte de que no era previsible lo que iba a hacer Donald Trump. Su campaña política se basó justamente en eso. La parte económica fue muy clara, que iba a tener este cambio que se presentó en la Triple B, en su bastante horrible propuesta fiscal, pero también en la parte de los aranceles. Fue muy claro que eso iba a suceder. Lo que pasó es que los analistas no le creíamos.
O sea, el tema fue ese, o sea, él fue muy claro y dijo, yo voy a hacer esto y no le creímos, ¿no? ¿Por qué? Porque Estados Unidos, con este excepcionalismo que le mantiene por la fortaleza del dólar, justamente se vería muy raro, se hubiera visto muy mal que pusiera aranceles. Hoy los aranceles son una realidad y Donald Trump está jugando con esto de tener un arancel efectivo del 2,3% en 2024. ¿Dónde va a terminar el arancel efectivamente pagado este año? Sin duda va a ser mucho más elevado, pero ya no nos estamos preguntando de justamente eso, ¿no? O sea, teníamos el 2 de abril teníamos aranceles de hasta el 50 y tantos por ciento para algunos países, y hoy estamos diciendo, bueno, un arancel entre el 10 y el 30 no se ve nada mal ya considerando a China. Y aquí, por ejemplo, platicamos ahorita del tema de Japón y Corea. También hay que recordar que el 2 de abril y el 11 de abril hubo excepciones a muchísimos sectores y eso favorece también que la parte de recaudación por parte de las aduanas en Estados Unidos no sea tanto como se planteó inicialmente. Aquí es muy importante mencionar que este ingreso que puede tener Estados Unidos por los ingresos por los aranceles no alcanza a cubrir ni siquiera una parte relevante del déficit que se está planeando en el Big Beautiful Bill, ¿no? Eso me parece muy, muy relevante. Eh, También me parece muy importante, sobre todo para México, al menos en mi conocimiento, la única manera de entrar libre de arancel a Estados Unidos en este momento es si eres de México o de Canadá y cumples con las reglas del tratado. Si tú Claro, cumples con las reglas de contenido regional, puedes entrar. Eso es totalmente favorable para México. El mes de mayo, casi el 80% de las exportaciones mexicanas entraron libres de arancel a Estados Unidos. Solamente como el 16% pagaron un arancel. Mencionado también, Pablo, el tema de la inteligencia artificial. Aquí yo sería muy cauteloso porque dirías la inteligencia artificial generativa. Y esto nos lleva justo a un tema de mediciones y de cómo se va a ver el cambio en la productividad. Durante toda la década de los 2000, con toda la automatización, la parte informática, dijimos, bueno, ¿por qué no se ve reflejado esto en un incremento en la productividad? Y si lo vemos claramente, lo que sucedió es lo que ha sucedido, por ejemplo, con la publicidad. Primero era el radio y los periódicos, después del radio pasó a la televisión, y no es que hubiera un cambio en la actividad per se, sino que se movió y ahorita lo que estamos viendo justamente es lo mismo, de la televisión pasó al streaming y con la inteligencia artificial pasará algo muy similar. No se genera una nueva actividad, sino que son actividades que ya conocemos que se están trasladando a otras esferas. Un punto muy relevante también que me parece dejamos un poco de lado es la parte de los conflictos geopolíticos. Ya tuvimos los problemas en el Medio Oriente, en particular Israel contra Irán, que fue como el más sonado, pero no es el único conflicto geopolítico claro. que existe en este momento. Tenemos la eterna lucha entre Corea del Norte y Corea del Sur, el tema de China con Taiwán, en fin, con Hong Kong. Tenemos varios puntos ahí que es necesario tenerlos claro. Estas excepciones de las que platicaba hace un momento, cabe destacar sobre qué fueron, porque también se reflejaron en el comercio. Por ejemplo, una de las excepciones era sobre el oro en lingotes. En cuanto lo pusieron ahí, sabiendo que iba a haber un incremento y ante el aumento en el precio y ante el aumento en el riesgo, las importaciones provenientes de Suiza a Estados Unidos se incrementaron brutalmente. ¿Por qué? Pues porque venden oro. Pero también pasó lo mismo con Irlanda. ¿Por qué? Porque Irlanda vende farmacéuticos, otro de los posibles aranceles sectoriales que vayamos a tener. Algunos otros está, por ejemplo, la parte de la madera, toda la parte de los semiconductores también va a pasar. Insisto, el gran problema con Donald Trump fue que no le creímos y hoy estamos en una nueva realidad arancelaria. Eh, ¿Cómo se ven ya los datos? Pues la tasa efectiva que está pagando México, por ejemplo, en mayo fue ligeramente superior al 4%, muy por abajo del 12% que tenemos nosotros estimado. Hay quien dice que no está haciendo bien su trabajo el CBP, en fin, la realidad es que los datos en este momento sí muestran una tasa arancelaria para México de la mitad si la comparamos con lo que está pagando el resto del mundo. Y el gran tema aquí, y la palabra clave es incertidumbre. Es peor la incertidumbre que una muy mala noticia. Si mañana Trump sale y dice, por los siguientes 3 años que me quedan de mi mandato, a todo mundo le voy a cobrar un arancel del 50%, va a ser una mala noticia, pero si tiene la credibilidad suficiente, inmediatamente se van a ajustar los agentes. El tema con la incertidumbre es que te afecta decisiones de consumo y de inversión. Como bien mencionaba Luis, las perspectivas de crecimiento global, este,
pues sí van a la baja, pero también hay que ver el otro lado, las perspectivas de inflación. Si bien han repuntado ligeramente después del episodio del COVID, van a la baja y eso permite una normalización de la política monetaria. Hoy, por ejemplo, nos enteramos de la minuta de Banco de México, donde Jonathan Heath dice, ya no tenemos espacio de hacer recortes. Es una postura que independientemente de que se comparta o no, la realidad es que Banco de México ha sido muy claro en esta idea de disminuir rápidamente la tasa de interés porque parece que están más preocupados por el crecimiento que por la inflación. Así es. Pues sí, sí, realmente es un escenario de incertidumbre, pero al final en estas etapas de incertidumbre también salen oportunidades. Entonces, me gustaría lanzar una pregunta abierta y ver México cómo puede aprovechar este momento. Porque al final, y bien como lo dices, México sale favorecido con algunas veces. Viene la revisión del TEMEC. eh, co- México, ¿cómo puede beneficiarse si pudiera aprovechar, generar una oportunidad en este entorno, por favor? Yo quisiera puntualizar nada más una cosa que dijo Rodolfo y que me parece interesante, en el sentido de que si los analistas lo veían venir, yo creo que más bien todo el mundo sabíamos que estas políticas eran parte muy clara de la postura de Donald Trump. Lo que no pensábamos es que Donald Trump fuera tan irracional para generar políticas que iban en contra del propio mercado de Estados Unidos, ¿no? Estas políticas de todo el paquete de Tron 2.0, pues sabíamos que iban a ser inflacionarias y lo que llama la atención es que todavía la inflación pues no se ve reflejada. Yo creo que esa es una de las noticias. Sí ha repuntado la inflación en Estados Unidos y creo que pues para los niveles de las políticas que pensábamos que la política migratoria, la política de baja de fiscal que apenas se va a materializar con la One Beautiful Bill, y también las políticas arancelarias iban a generar presiones inflacionarias. Ahora, yo creo que este es un momento de timing, porque precisamente muchas de las importaciones se adelantaron, se aceleraron, pero eso ya tiene un límite. Se va a empezar a ver presiones inflacionarias y ahí es donde vamos a ver si la Fed, pues hemos visto que Donald Trump ha sido muy beligerante y creo que ahí es donde uno empieza a pensar en irracionalidades. Donald Trump pegándole a la Fed y generando incertidumbre en una institución como la Fed, pues eso debilita el dólar. Y entonces uno dice, Donald Trump se quejó mucho tiempo de que en la administración anterior habían generado pues una gran inflación. Pues él, las políticas que estaba generando, proponiendo, pues iban a generar un entorno de inflación. Vemos que el mercado laboral se ha mantenido resiliente, pero tarde o temprano las políticas migratorias se deben de ver reflejadas. Ya se ven reflejados en algunos sectores como es el de la construcción y en el de la hostelería y toda la parte de servicios en Estados Unidos. Entonces creo que sí, como bien dice Rodolfo, era de esperarse, pero creo que lo que los analistas, yo ahí me incluyo, digamos, no podría hablar por todos, pero yo sí me incluyo, que yo esperaba que sí, las políticas fueran pues nada sorpresivo, más beligerante en la parte de los aranceles como medida de presión, pero no pensábamos que fueran a tomar acciones tan irracionales y que afectaran al propio mercado norteamericano. Dos elementos que creo que han mitigado, como bien decía Luis, ¿por qué han cambiado las fechas? Pues no es porque Donald Trump quiera cambiar las fechas, sino porque la realidad del mercado le ha obligado a cambiar las Presionó. fechas. Porque cuando tú ves que el bono norteamericano empezó a repuntar, pues tú dices, oye, pues esto empieza a generar presiones en el mercado. Cuando empiezas a ver un debilitamiento del dólar, y hay un estudio que Luis seguramente nos podrá comentar más, este rompimiento de las correlaciones tradicionales que tenemos entre el dólar y los bonos y los mercados accionarios se empiezan a romper. Tan es así que por eso, pues los portafolios manager empiezan a hacer una migración a activos alternativos y empezamos a ver que el activo refugio, te va a dar una cifra aquí, el oro. Pues ha tenido un incremento importante durante este año, fundamentalmente pues por estas condiciones. Entonces, te voy a dar una cifra. El dólar se ha depreciado 10% en lo que va de este año. El peso mexicano ha ganado 9%. ¿Qué significa? Que aunque siempre hemos dicho que el tipo de cambio es una variable, cuando decías cómo se le afecta a México, pues es una variable que es multifactorial, pues ahora sí podemos decir que el peso ha tenido un buen desempeño debido al debilitamiento del dólar. Entonces, pues ahí es una cosa que tarde o temprano esto empieza a afectar la evaluación de activos, los portafolios, pero también la economía real.
pues muchas economías que en términos relativos ven a sus monedas fortalecerse, pues yo creo que los sectores exportadores no van a estar nada contentos de algunas regiones de América Latina. Otra cifra que te puedo dar en este sentido, pues es qué le ha pasado al petróleo. Pues como bien decía Luis, si las economías están creciendo menos, pues el petróleo debería de tener un impacto. Y lo que tenemos es que el petróleo, si tomamos la referencia del West Texas Intermedia, pues ha caído 7% en lo que va del año. Obviamente teníamos un repunte, como bien dijo Rodolfo, por las cuestiones geopolíticas, pero sabemos que el petróleo va a tener una tendencia a la baja por el bajo crecimiento y la incertidumbre que tenemos en la actividad económica a nivel global, pero por el otro lado, porque el OPEP Plus va a sacar 500,000 barriles de petróleo adicionales, Pedro, y los recortes que se hayan hecho preventivos, pues ya se han eliminado. Quiere decir que vamos a tener más oferta de petróleo, el fracking en Estados Unidos sigue con mayor fuerza, y para cerrar, pues yo te diría que otro de los elementos que tenemos que tener con claridad, y bien lo decía Rodolfo, es decir, eh, bajarle los impuestos a la clase más acomodado y acomodada, eh, incrementar el gasto en migración y en defensa, pues nos hace que pues también tengamos ahí un problema de que las familias norteamericanas van a tener un problema de ingreso importante, vamos a tener políticas regresivas y esto se va a reflejar en dos medidas muy claras. El déficit fiscal en Estados Unidos se proyecta que en los próximos décadas, pues pudiéramos tener que el déficit fiscal que ahora ronda alrededor del 6% del PIB, pues podríamos tener, pues que ese déficit podría llegar al 10% y podríamos tener que la deuda de Estados Unidos podría, que ahorita pues es el 100% del PIB, podría llegar hasta el 127% del PIB. Ahora, recordemos que el problema no es la deuda, el problema es la capacidad de pago. Si tú tienes capacidad de pago, te vas a poder endeudar. El problema es que los mercados ya no quieren financiar porque hay una salida de activos en dólares. Y entonces yo creo que ahí es donde, pues yo simplemente para también seguir con un poquito provocativo, pues yo diría que, como bien lee Rodolfo, pues seguramente muchos analistas sí veíamos venir muchas acciones de Trump, pero lo que no pensábamos es que muchas de las posturas se volvieran irracionales. Y yo creo que eso es lo que yo agregaría, Pedro, que para seguir con este escenario, pues ahora hay que agregarle esta de la Big Beautiful Bill, que pues es una medida que parece pues que lejos de ayudar a Estados Unidos, pues la va a emproblemar más en el largo plazo. Pues sí, esa línea entre racional y lo irracional y esas medidas, pues sí, pues han provocado todo este entorno, ¿no? Estimado Luis, ¿quieres agregar algo? Perdón, creo que estaba en mute. Sí, yo creo que este entorno, sobre todo yendo a tu pregunta inicial, Pedro, de implicaciones que pudiera traer para México, quizás hay algunas oportunidades, particularmente algunos retos. Yo creo que pudiéramos plantear tres principales, ¿no? Adicional a lo que ya venía comentando Pablo. Uno de ellos, sin duda, yo creo que es este riesgo de disrupción todavía de cadenas de valor. México, importante destacar que participa en cadenas integradas, sobre todo automotrices y electrónicas, eso lo sabemos muy bien. De hecho, poco más del 40% deben ser exportaciones mexicanas a Estados Unidos, componentes prácticamente bienes intermedios. En este contexto, si Estados Unidos sube tarifas a insumos de terceros países, pues puede encarecer costos de producción en Norteamérica y paradójicamente también hacer menos competitiva la manufactura regional como tal, ¿no? Otro punto importante, pues quizás es esta oportunidad que haya en torno de sustitución comercial. Al elevar costos a China y otros proveedores asiáticos, pues México podría capturar esta cuota de mercado. De hecho, desde la guerra comercial previa, en este Trump 1.0, si queremos verlo así, México venía ya desplazando a China como principal socio comercial de Estados Unidos en 2019 y de nuevo en 2023, 2024, alcanzando un récord de envíos prácticamente. De hecho, últimos datos, por ahí México habría representado más del 16% de las importaciones totales de Estados Unidos en 2024 y este efecto sí podría todavía profundizarse, sobre todo si se endurecen pues todavía más las tarifas a China, ¿no? Que creemos que si Claro. bien se ha moderado el discurso de estas tarifas arriba del 140%, pues creemos que al final de una renegociación y particularmente cuando termine esta tregua que hay con China hacia el mes de agosto, pues la tarifa podría estar más pegada al 40%, quizás 50%, ¿no? Sobre todo por este tema que
no solamente le preocupa a Trump, le quita el sueño el tema del déficit comercial, sino que también por otros temas en los que pudiera estar ganando competitividad la economía asiática, ¿no? Otro punto importante, y este es el tercero, incertidumbre en torno a la parte regulatoria y también efectos sobre inversión. Si bien México tiene un ancla importante en el TEMEC que pues protege contra o lo protege contra medidas unilaterales en ciertos casos, pues sí la experiencia muestra que las excepciones, perdón, de seguridad nacional, sobre todo esta sección, la 232, que puede invocar Donald Trump para imponer tarifas a sectores estratégicos, pues puede seguir generando incertidumbre para inversión extranjera directa y también encarecer litigios comerciales, además de algunos sectores clave, ¿no? Pero en términos de qué puede hacer México como tal, creemos que aprovechar la tendencia del nearshoring es relevante y fortalecer esta proveeduría local para bienes que actualmente se importen de Asia, particularmente porque hace un par de años, unos 3 4 años, quizás por ahí del 2021, 2022, una encuesta que levanta Banco de México en torno a ciertos productores, particularmente a cuándo hubieran esperado los efectos del nearshoring como tal, ellos lo veían entre el 2026 y el 2030. El 2026 ya es el siguiente año. Entonces, creo que todavía es buena oportunidad, sobre todo para empezar a tomar beneficios de esta tendencia que no ha sido nueva, que sí ya viene de varios años atrás, y me atrevería a decir que incluso desde que teníamos un Telecán, pero que ciertamente puede dar impulsos a ciertas regiones del país, sobre todo como ha venido siendo en la parte norte, quizás Bajío, pero también es aprovechar por ahí la parte sur. La otra es reforzar esta certificación también de origen bajo el TEMEC para pues blindar, perdón, productos eh, a los productos de ciertas represalias, ¿no? Esto es, pues, tratar de aumentar el volumen de exportación que pase bajo el paraguas del TEMEC, ya lo mencionaba al inicio también Rodolfo. Algo que hemos visto es que algunos pequeños productores preferían pagar este impuesto del 3,5% bajo la nación más favorecida y ahorrarse todo el trámite burocrático de tener que dar fe y legalidad de que los productos cumplen enteramente reglas de origen o que pasan bajo este paraguas, ¿no? Entonces, creemos que se debe reforzar todavía esta línea o esta certificación como tal. La otra, diversificar exportaciones también hacia sectores menos expuestos a medidas proteccionistas. Y esto sin contar que es importante también negociar exenciones específicas o contingentes de importación, como ocurrió, por ejemplo, con el acero durante la administración pasada, no con represalias, también como en su momento en la primera administración de Trump, que se llevó con tarifas a algunos cárnicos, arándanos y otros segmentos, sino con este tipo de negociación que pues pudiera beneficiar a todas las partes, ¿no? Todo esto siempre que se lleve a cabo bajo el paraguas del tratado que hay, no solamente que cubre México y Estados Unidos, sino que también se incorpora Canadá. En suma, aunque la política tarifaria de Trump pues sí presenta estos riesgos claros que ya hemos estado platicando en los últimos minutos, sobre todo en cuanto a fragmentación comercial se refiere, México sí tiene ciertas ventanas de oportunidad, sobre todo si logra consolidar su papel como proveedor confiable y sobre todo como proveedor cercano, ¿no? Pero la clave es hacerlo nuevamente con certidumbre jurídica, sobre todo esta certidumbre para inversionistas privados, con mayores incentivos también para la inversión, pues que sí estén compensando esta volatilidad externa que tenemos hoy en día. Así es. Muy bien, estimado Rodolfo, ¿tienes algún comentario que agregar? No, pues muchos. Me acordé ahorita de esta película, ya viejita, de El mundo está loco, loco. Así me siento yo en este momento. Sí, 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 Me claro. preguntas tú, ¿cómo puede México aprovechar el momento? E inmediatamente lo ligaste con la revisión del TEMEC. Si fuera una revisión del TEMEC, sería un proceso casi, casi inocuo, te diría yo, ¿no? Lo que sucede es que vamos a tener una renegociación del TEMEC y todo apunta a que va a ser en la segunda mitad de este año, a la que le Ujú. podemos sumar además toda la discusión de la jornada laboral de 40 horas. Y eso lo único que genera es incertidumbre en el ambiente. Platicabas también sobre el tema de que no se ve en la inflación de Estados Unidos el tema de los aranceles. ¿Cómo se está absorbiendo este impacto arancelario? Esto es pura teoría, pura especulación, pero una parte sin duda la está absorbiendo el exportador, otra el importador y muy probablemente otra el retailer, ¿no? El que vende ahí. Entonces es por eso que todavía no lo podemos ver porque hubo este adelanto de compras, porque tienen inventarios. Este adelanto de compras fue lo que generó al final del día la caída del Producto Interno Bruto en Estados Unidos durante el primer trimestre.
Pero sí está muy curioso esto de cómo se han roto las correlaciones, ¿no? Uno esperaría que con el arancel tuviéramos una debilidad del peso y lo que hemos tenido es una debilidad del dólar que genera que se fortalezca el peso, pero además nuestras exportaciones están creciendo. Entonces, todo esto no termina de cuadrar dentro de un marco económico ortodoxo. Y aquí voy a la parte de las acciones irracionales. Al final del día, Trump, como sea, sí puede presumir que llevó a máximos históricos los mercados de valores, que la inflación está a la baja y por eso está presionando a Jerome Powell de mala manera, me parece, porque tener un jefe sombra de la Fed sería un riesgo muy grande para Estados Unidos. Está este tema de que, bueno, la gente se está saliendo de Estados Unidos y se está metiendo al oro, y mi conclusión es que ya no entiendo nada, básicamente. Porque tenemos, hablábamos, por ejemplo, ahorita del petróleo. México, una nación que fue exportadora petrolera, hoy está produciendo alrededor de 1.350 millones de barriles diarios, muy por debajo de lo que producimos el año pasado. Ya no hablemos de los 1.800 millones de barriles diarios que llegamos a tener durante el inicio de la administración anterior. ¿Cuál es la gran oportunidad de México? Sigue siendo la misma, la narrativa no ha cambiado, sigue siendo el nearshoring, pero tenemos tres fallas estructurales que no terminamos de resolver de raíz. Primero, no tenemos suficiente electricidad. Segundo, no tenemos suficiente agua. Y tercero, nuestra estructura logística deja mucho que desear en puertos y en carreteras. El principal medio de transporte de las mercancías en este país se realiza a través del autotransporte de carga, es decir, a través de las carreteras. Y la inseguridad en las carreteras ya está cobrando eh, eh, frutos ahí, pero además también se está viendo reflejado en los propios precios internos. Eh, Estamos platicando también de que, bueno, en Estados Unidos México ha ganado, platicaba ahorita Luis, de que México ha ganado mucha participación de mercado de 2017 para acá, mucho a costa de China, por supuesto, pero hay dos países ahí que en los últimos 3 años han estado dando mucha lata, que son justamente Vietnam y Taiwán. Están todavía en niveles bajos, pero ya entran dentro de los principales 20 socios comerciales de Estados Unidos. Sobre las tasas arancelarias, ya en mayo la tasa que pagó China, las importaciones chinas a Estados Unidos fue el 40%. Y uno de los paganos que va a terminar afectado por eso va a ser Brasil, que ya le anunciaron que, bueno, tú comercias mucho con China, entonces te vamos a cobrar el 50%. Eh, este tema de la renegociación del TEMEC, de que es un ancla, estoy totalmente de acuerdo, pero sí quiero darle un cierto matiz. Cuando empezaron todos estos anuncios arancelarios en febrero, cuando se le imponen los aranceles a México y Canadá, digamos que el TEMEC lo abollaron con palabras, pero lo han reparado poco a poco con hechos. Insisto, la tasa arancelaria de México está en el 4%, de Canadá está en el 1.9%. Y no hemos terminado de hablar de los riesgos internos. Menciono dos nada más. Primero, el debilitamiento institucional que hemos tenido, y segundo, un riesgo que me parece favorable es el cambio en la estrategia de seguridad que ya se ve reflejado con datos de lo que ha sucedido durante los primeros meses de la presidenta Sheinbaum. Siempre hemos hablado de que México debe diversificar exportaciones, más del 80% de nuestras exportaciones se van a Estados Unidos. No es un tema nuevo, pero es casi imposible. Es muy difícil, muy complejo. Pues tienes el mercado más grande del mundo al lado, no le vas a vender a Honduras, o sea, le vas a vender a Estados Unidos, ¿no? Eh, y el tema de las represalias, que me parece fundamental, lo platicaba Luis, las que tuvimos en 2018 con el acero y aluminio, que fueron como muy quirúrgicas, muy bien. Todas las represalias son un balazo en el pie, porque lo que vas a generar es inflación interna. Entonces, la postura que ha tenido el gobierno federal de mucha mesura me ha parecido muy deseable, justamente en un momento donde Donald Trump se traduce en incertidumbre, ¿no? Sí, sin duda, sí, sin duda que todo este entorno revuelto, pues ahora sí que sí ha complicado la situación. Incluso, bueno, pues como lo comentaba al principio, los indicadores pues se han deteriorado. Pues bien, Oye, estamos en Pedro, la si me mesa, permites. sí, Perdón, estimado Pablo. adelante. Sí, estamos en la mesa de análisis Economía 2025, balance y perspectivas, una revisión a medio año. Adelante, Pablo, yo les iba a poner el segundo tema, el tema de los efectos pues en los indicadores macroeconómicos, estimado Pablo.
Si quieres comentar Fíjate que algo, sí, adelante. pero antes quería, el dato del oro con el que empecé se me fue y aquí lo traía, lo que pasa es que se me fue mi nota. 25% es lo que se ha incrementado en el año el oro y entonces pues es uno de los activos refugio por naturaleza, aunque también ha cobrado relevancia el franco suizo y algunos activos pues que a mí no me gusta llamarle refugio, yo creo que más bien es para poder diversificar los portafolios que son pues algunos activos altamente especulativos como los criptoactivos, pero no porque sean activos refugios, sino porque permita balancear y diversificar los portafolios, porque pues no hay muchos sustitutos de activos, pues cuando tú quieres invertir en dólares, pues salirte de ese mecanismo tan natural que es instrumentos en dólares, pues cuesta trabajo encontrar buenos activos que te permitan diversificar. Y fíjate que nada más quisiera, teniendo a nuestros invitados, y que ellos le dan seguimiento a la economía mexicana antes de entrar a mercados, me gustaría pues tocar algunos temas que yo creo que sí han dominado la agenda de México, así como ya vimos qué es lo que ha dominado la agenda internacional, pues creo que la agenda local, como bien decía Rodolfo, este cambio pues en el marco jurídico, ¿no? Del Poder Judicial, pues genera pues mucha incertidumbre de lo que viene hacia adelante, pero creo que también pues la reconfiguración de algunos órganos de competencia como pues la extinción de la COFESE y ahora pues la nueva creación del nuevo ente del Instituto Federal de Telecomunicaciones pues que también pues ya migró hacia otra actividad, pues eso nos genera pues ese marco normativo, cómo va a operar en México y eso pues creo que genera más interrogantes que respuestas, pero creo que otro de los elementos claves de la agenda para México, Pedro, sin lugar a dudas, tiene que ver con Pemex. Es decir, Pemex se ha convertido en una variable pues muy preocupante porque pues está afectando las finanzas públicas en muchos sentidos porque pues le tiene que inyectar una capitalización y como decíamos pues se ven dos escenarios negativos para Pemex. Una baja producción y un bajo precio pues es la peor combinación cuando una empresa está en problemada y que además debe una gran cantidad de dinero a proveedores. Entonces me parece que Pemex. ¿Y qué vamos a hacer con la deuda de Pemex? Si la va a absorber el gobierno, pues eso puede afectar la calificación soberana de México y creo que es uno de los temas. El otro tema relevante para este primer semestre en la discusión tiene que ver con la consolidación fiscal. Poderle bajar del 5,9 del déficit que traíamos al final del sexenio anterior y ahora la meta está en que podamos llegar a 3,9, 4. Pues más allá, lo que sorprende, Pedro, es que a pesar de este entorno, pues la recaudación tributaria ha crecido en un entorno complicado. Sí, pero ese espacio ya está muy reducido. ¿Qué significa? Que pues se discute si deberíamos de pensar en una reforma fiscal que permita dar un respiro a la economía, sobre todo porque estamos muy atrampados con pues muchas, poco margen para el gasto público. Hemos visto que precisamente la consolidación fiscal se va a conseguir sin lugar a dudas, pero pues porque le han hecho un recorte al gasto muy fuerte y ahí es donde tenemos poco espacio, pero necesitamos más inversión que reactive la economía y creo que pues esa variable para mí es importante porque ya se ven problemas en el mercado laboral. Llevamos 3 meses donde pues hemos perdido en el IMSS alrededor de 120,000 empleos en lo que va de estos últimos 3 meses. Y pues eso refleja que tenemos un problema que ya se está reflejando en la economía. Si nos vamos a la encuesta de Citi, ahora ya solito Citi, pues dice que el consenso del mercado trae un crecimiento de 0,2 y nos vamos a Banxico, pues trae un rango de menos 0,05 a 0,7. Bueno, pues esto también tiene pues un efecto que la relación deuda-PIB pues se vea comprometida porque pues estamos teniendo que el PIB pues está disminuyendo y la deuda pues al parecer pues sigue incrementando y además tenemos en el radar yo diría que dos preocupaciones también importantes para lo que ha dominado la economía mexicana de preocupaciones, además de la de Pemex y la consolidación fiscal, creo que otra de las preocupaciones, Pedro, son los pasivos laborales. Los pasivos laborales es algo que sigue preocupando cómo se van a gestionar y esta generación 73, pues de las contribuciones que vamos a tener de pago de pensiones más las de las universidades estatales, pues es algo que ya se empieza a generar un impacto importante para la economía. Entonces no quisiera pasar antes de pasar a los mercados, ver la visión que tiene Luis y la que tiene Rodolfo, pues de la economía mexicana en una parte más estructural, porque también, como bien decía Rodolfo, pues hemos visto que la inflación en Estados Unidos ha sorprendido
sorprendido que no se haya incrementado, pero yo creo que hay una inflación contenida en Estados Unidos. Entonces yo diría que ahí no hay hay que cantar victoria y por eso Jerome Powell ha sido eh, muy prudente en las acciones de política monetaria. En el caso de México, yo diría que pues ahorita Luis y Rodolfo nos pueden compartir sus escenarios de crecimiento, de inflación, pero pues a mí lo que me preocupa es que de pronto vemos que parecía ser que el Banco de México, pues aunque nos habla de la tasa real ex ante, que después hablaremos de ese tecnicismo, pero pues aunque dicen que queda un espacio de 50 puntos base para recortar la tasa, para llegar a la tasa neutra, pues más allá de eso, lo que suena pues preocupante es que tú cada vez que lees el comunicado de política monetaria de Banjico, las proyecciones de inflación siguen aumentando y que además su escenario de balance de riesgo sobre la inflación siempre tiene un sesgo a la alza. Entonces, pues eso genera mucha incertidumbre porque si vemos el comportamiento de la inflación subyacente, Pedro, pues esa es la que le ha costado trabajo y esa última milla es la que Banjico no ha podido controlar y es lo que me gustaría saber cómo ven Rodolfo y Luis esta parte más estructural de la economía mexicana antes de pasar pues ya a los temas de mercado y a nuestra visión ya de salida de qué vemos para el segundo semestre. Así que Sí, Luis, Rodolfo, adelante. Digo, ahí dejé algunas ideas sí. para Por favor, reflexionar. Luis, si nos ayudas con tus comentarios, por favor. Claro, pues yo creo que ya Pablo entonces abría esta discusión al panorama para México. Si quieren nos vamos para allá. En general y tratando de ser muy concreto, aquí nosotros traemos un escenario pues prácticamente de crecimiento nulo este año, 0%, con riesgos claramente todavía sesgados a la baja sin sonar negativo. Importante aquí subrayar que esta es nuestra segunda revisión en el año. De hecho, hacia finales de 2024 veníamos proyectando crecimiento por ahí del 1.3, 1.2% en términos anuales, que recortamos a 0.7 en el mes de febrero y luego ya se hizo el ajuste prácticamente al cero entre abril y mayo. Esto, pues, importante mencionar que no solo se explica por el factor Trump, sino por la propia debilidad interna acumulada que ya veníamos viendo sobre todo desde mitades del año pasado. Por un lado, la construcción, importante mencionar que ha venido perdiendo dinamismo, sobre todo tras agotarse este impulso de las obras insignia y que ciertamente el sector ha venido resintiendo esta resaca, ¿no? Por este impulso importante que tuvo, sobre todo durante 2023 y quizás la primera parte del 2024. Por otro lado, también la manufactura pues comenzó a resentir cierta desaceleración, sobre todo el segmento industrial en Estados Unidos y también más recientemente la incertidumbre arancelaria. También la inversión privada se mantiene un tanto rezagada, mientras que el consumo que veíamos más estable, sobre todo por los catalizadores que todavía existen por ahí relacionados a la parte salarial, envío de remesas, entre otros, pues también empieza a mostrar ciertas señales de cautela. Uno de los indicadores que creemos que refleja mejor esta situación es justamente lo que mencionaban ya, es el empleo formal del IMSS, ¿no? Si nos vamos al mes de junio, que me parece que es la última cifra que tenemos disponible, crecimiento anual, pues fue prácticamente cero, desde un 0.1% en términos anuales que veníamos viendo en mayo, acumulando en promedio, ya si nos vamos a enero a junio, un crecimiento de apenas del 0.4%. Si lo vemos por datos mensuales, en abril hubo una pérdida por ahí de poquito más de 47,000 empleos formales, mayo igual 45,600, si no mal recuerdo, junio, que fue esta última, 46,378, si me quiero ir al detalle, ¿no? Esto implica que, pues, si en el agregado semestral, si se han creado apenas poquito más de 87,000 plazas, cifra que pues, sí contrasta de forma muy significativa con las 295,000, por ejemplo, que veíamos en el mismo periodo del año anterior. Por sectores, nuevamente la construcción mostrando estas caídas mensuales desde abril, sobre todo por este segmento no residencial, que nuevamente pareciera que sí viene reflejando esta resaca por el mayor gasto que se hizo en ciertas obras en años anteriores. La industria manufacturera también, particularmente automotriz y equipo eléctrico, reporta ahí algunas reducciones importantes. Algunos servicios sociales y comunales, también gobiernos estatales y municipales, pues presentan disminución neta de creación de empleos. También el sector salud, servicios corporativos por ahí. Pero en lo general, esto creemos confirma que la economía mexicana se encuentra en este punto de estancamiento donde el mercado laboral pues sí empieza a reflejar ciertamente la debilidad acumulada
y existe todavía el riesgo de impactos en la confianza no solamente de las empresas, sino del consumidor y también el gasto privado, ¿no? Desde el frente externo, pues el principal riesgo viene en efecto ya de los aranceles, que pareciera que Donald Trump es esta cereza del pastel, considerando el porcentaje de nuestras exportaciones que van a Estados Unidos, también ya lo mencionábamos, más del 80%, aunque el TEMEC pues sí provee este cierto paraguas, la administración de Trump, la realidad es que pues sí ha venido invocando ciertos argumentos de seguridad nacional y la narrativa actual con amenazas de aumentos de tarifas también a quien respalde por ahí posiciones de los BRICS y pues que la realidad es que todo esto en su conjunto hace que la probabilidad de un escenario más restrictivo hacia finales de año pues se siga materializando o vaya transitando hacia allá, ¿no? También es relevante mencionar que pues, si esta relocalización de manufactura avanza, algo que en teoría debería ser favorable, la incertidumbre pues regulatoria y volatilidad comercial sí están retrasando ya decisiones de inversión. Hoy seguimos viendo este traslado parcial de cadenas de suministro, pero pues no con la velocidad que se anticipaba y ya mencionaba hace un momento por ahí entre 2022 y 2023. Para 2026, y digo, para minorar un poco el mensaje, sí estamos proyectando aquí un crecimiento, lo voy a decir así un tanto más sólido, del orden del 1.5%, pero pues más que reflejar este cambio estructural de la tendencia, sí responde a cierto efecto aritmético de rebote, pues tras un año que pudiéramos pensar de estancamiento. Sí, 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 sin duda, no se ve en el escenario así que diga, como dice, un cambio estructural. Estimado, Rodolfo, por favor. Me la ponen bien difícil, Pedro, porque quieren que sea concreto y me sacan 20 temas y yo no puedo. Me confundo mucho. Perdón, auditorio. A ver, varios puntos. Por ejemplo, el tema del cripto, yo creo que más que por, o sea, ciertamente la diversificación de activos juega, pero mucho ha tenido que ver el apoyo de Donald Trump y cómo ha metido dinero Donald Trump a las criptomonedas, creó su moneda, creó la moneda de su esposa, y creo que eso está jugando mucho en el comportamiento de estos activos. Del desmantelamiento institucional, a mí lo que me gustaría recalcar, yo trabajé en el INEGI, sé lo que se hace en el INEGI, confío plenamente en los datos de INEGI, pero pasarle las funciones de Coneval lo vuelve juez y parte. No solamente va a generar los datos con los que se mide la pobreza, sino que va a medir la pobreza, ¿no? Y ahí se generan incentivos perversos como los que existían antes, no que se materializan, pero como los que existían antes con el Banco de México, que llevaba la medición del índice de precios y del control de la inflación. Ser juez y parte me parece que es algo que no es adecuado. Y hablamos, justamente Pablo lo mencionó así al punto, ¿no? Consolidación fiscal, pues a base de subejercicios no es sostenible en el largo plazo, ¿no? Porque además tenemos muchas presiones políticas y demográficas, y aquí entro en un espectro que no necesariamente se ha tratado, pero yo he tratado de mostrar lo que es las paradojas que existen entre la política fiscal y la política monetaria. El año pasado, 2024, a inicios de año, la política monetaria de Banco de México era plenamente restrictiva, andábamos por niveles del 11%. ¿Por qué? Porque teníamos un tema de inflación post-COVID que teníamos que controlar, ¿no? Así de sencillo. Pero por el otro lado, la política fiscal fue totalmente acomodaticia, sin que fuera necesario para la actividad. La actividad económica venía creciendo muy bien, veníamos de un crecimiento del 3 y tantos por ciento, pero tenía claramente fines políticos y electorales, este incremento en la política fiscal. Hoy, que las perspectivas, como bien les presentó Luis, no son nada halagüeñas para este año y el que sigue, sería muy deseable un impulso fiscal, pero no se puede tener porque el exceso que tuvimos en 2023-2024 nos lo quieren cobrar las calificadoras en términos de la calificación de la deuda. Es por eso que se tiene que realizar este ejercicio de consolidación fiscal. La Secretaría de Hacienda tenía dos vías: o impulso a la economía que lo necesita realmente, o consolido la parte fiscal, y se están yendo por ese lado. Y por el otro lado tenemos la política monetaria, que siente que se le pasó la mano y ahora está tratando de reducir esta tasa que sigue en terreno restrictivo de acuerdo a sus propias métricas, y está diciendo, no, bueno, es que viene tan mala actividad que eso va a repercutir en la inflación. Y lo que estamos viendo es que la inflación, salvo el último dato de junio, perdón, venía repuntando en lo que va del año.
¿Por qué? Justamente por el comportamiento que tenemos en la inflación subyacente, donde la inflación de mercancías llegó a un mínimo histórico y está empezando a aumentar nuevamente por arriba de este promedio, pero la inflación de servicios no termina de disminuir. Y esto pues hace todo el sentido del mundo, porque ¿cuál es el principal costo que enfrentan las pymes, principales generadoras de valor agregado en este país? Pues la nómina, así de sencillo. Y cuando tienes incrementos salariales del 12% nominales, pues obviamente eso se ve reflejado en la inflación que genera o en el costo que le cobras a tus clientes. Mencionábamos ahorita varios datos del IMSS, que en efecto, con cifras desestacionalizadas que hacemos nosotros, lleva 12 meses estancado, es decir, su variación mensual ha sido cero o menos 0,1%. Sí, pero hay que recordar que el 54% del empleo en este país es informal. El IMSS es algo así como el 28, el 30%. Y además, el mercado laboral está tremendamente distorsionado justamente por los apoyos sociales que se están emitiendo a nivel federal. ¿A qué voy? Antes, no que estuviera bien o mal, eso es parte de la economía positiva, perdón, normativa, pero antes la población económicamente activa de más de 65 años era eso, estaba activamente buscando trabajo o trabajando. Hoy, gracias a la pensión para adultos mayores, deciden pasarse del lado de la población no económicamente activa, lo que genera que el denominador de la tasa de desempleo, la PEA, se haga más chiquito. Por eso nuestro mercado laboral muestra una tasa de desempleo en 2,7%, mínimos históricos, porque existe sin duda esta distorsión que además se ve también muy apoyada por el tema de la gran cantidad de trabajo informal que hay en el mercado laboral mexicano. Dentro de los retos que tiene la política fiscal a largo plazo son sin duda el envejecimiento de la población, porque insisto, las presiones demográficas van a seguir pesando en el presupuesto. Ante una economía estancada donde el consumo privado lleva 2 trimestres consecutivos cayendo, donde la inversión lleva 2 trimestres consecutivos cayendo, el poco impulso que hemos tenido en los últimos 3 trimestres ha venido por la demanda externa, es decir, por las exportaciones netas. Nosotros esperamos que continúe en la segunda mitad del año porque no vemos que haya una recuperación justamente en el consumo privado ni en la inversión. En la parte sectorial ya hablamos de minería, 1.350 millones de barriles diarios, el 88% de la minería en este país es minería petrolera. La construcción, se acabaron las obras insignes, se acabaron los aeropuertos, se acabaron los trenes, etcétera, etcétera, pues muestra una clara contracción, pero sí cabe hacer ahí un matiz. En la parte de la edificación, en particular la de vivienda, ya empieza a mostrar un repunte y un sector muy grande que no se considera muchas veces es el del comercio al por mayor. Esto no quiere decir comercio mayorista, quiere decir todo el comercio de insumos intermedios y de maquinaria para la industria y los servicios. Ese se ha visto severamente afectado por el tipo de cambio, que a pesar de que ha mostrado una apreciación, digamos, cuando la medimos en el margen, si nos vamos año con año, de hecho tenemos una depreciación que sucedió a partir del día 3 de junio, cuando conocimos los resultados electorales y tuvimos un cambio en la dirección que estaba teniendo justamente la moneda nacional. Al igual que Luis, nosotros traemos un escenario del PIB para este año en 0%, pero con los riesgos hacia el alza. ¿Por qué? Hubo una revisión en las cifras de INEGI, donde el crecimiento el año pasado ya no fue 1,5%, sino fue 1,4%, y una décima te ayuda para el siguiente año. Pero además, el debilitamiento que hemos visto a nivel interno no ha sido tan grave como lo esperábamos inicialmente. Libramos la famosísima recesión técnica gracias al sector primario, que llevó el crecimiento del primer trimestre de 0,2%. Ya para este segundo trimestre esperamos, de hecho, un crecimiento mucho más robusto en el PIB, sustentado, por supuesto, en los datos. Y hacia adelante tenemos también un crecimiento del PIB esperado del 1,7%, con riesgos ahí sí a la baja. ¿Qué esperamos para la segunda mitad de 2025? No es tan mala como la veíamos a inicios de año, pero tampoco es nada halagüeña. Insisto, el motor está haciendo fíjate qué contradicción. El motor está haciendo la demanda externa, que es donde más ruido está habiendo por el tema de los Sí. aranceles y demás. El consumo privado ya llegó a un límite, ya no puede crecer más. La inversión claramente va a disminuir este año, simplemente por el efecto de la pública. Pues si nos vamos al último dato de la inversión, que si no mal recuerdo debe ser marzo o abril, la inversión privada
cayó en términos anuales casi 12%. Es una caída que no se veía desde la pandemia, ¿no? Sí, sin duda. Ahora sí que, pues sí, el panorama parece no ser muy positivo. Sin duda, creo que el escenario es complicado y más con todo este tema del efecto Trump, con toda la que de pronto se amanece con una idea por ahí irracional, o no irracional, bien como lo decía Rodolfo, él ya lo había anunciado, pero al final es complicado. Ahora, el escenario hacia adelante, ya nada más para ir cerrando la mesa, porque pues ya se nos fue el tiempo. Pero bueno, en las perspectivas del Banco de México, el crecimiento esperado, él lo marca de 1,80 en los próximos 10 años. Pues estamos hablando de que el escenario es complicado, ya sea corto, mediano, incluso hasta largo plazo. Entonces, pues hablamos desde temas de una posible reforma fiscal, hablamos lo que implica Pemex como una variable importante. Bien como decía Pablo, ¿qué va a pasar con esa deuda? Bueno, pues al hacerla una empresa otra vez del Estado, pues creo que va a ser el gobierno el que va a tener que absorber esa deuda. Entonces, creo que se necesitan pasos, cambios importantes en todo este escenario tan revuelto. Pues sí, si nos pudieran señalar qué podemos cuidar, dónde podría vender una luz, un cambio positivo en el escenario, porque finalmente sí se ve el horizonte no tan fácil. Entonces, si nos pudieran hablar un poco ya nos hablar un poquito de las perspectivas, pero bueno, a lo mejor por ahí, ¿dónde pudiera venir una luz para este escenario tan complicado, la segunda mitad del 2025, por favor? Estimado Pablo, por favor. Bueno, pues como bien dice Rodolfo, en un escenario de tanta incertidumbre, pues a veces encontrar ese faro, esa luz es complicado, pero creo que existe y empezaré con el primero que tiene que ver con el TEMEC. Pues decimos que en el 2026 va a empezar la posible renegociación o la reconfiguración. Bueno, no hay que esperar 2026, ya está ahorita. Es decir, ya hay un equipo que está replanteando, renegociando. Ahora lo importante es saber qué cambios tan profundos va a tener ese nuevo acuerdo, qué nuevos elementos se le va a incorporar. Y yo creo que pues la parte que debemos de tener es que México no debe de quedarse atorado en pensar que en términos relativos va a salir menos golpeado en esta pelea de aranceles, sino que haga la tarea precisamente para que precisamente esa renovación o esa nueva reestructura que va del el TEMEC, o si cambia de nombre o la figura que sea, pues sea benéfica para México. Y creo que ahí es donde requiere un trabajo conjunto entre el sector empresarial y el gobierno para que junto con la academia pues se avienten a encontrar los mejores canales para que la economía mexicana pueda tener un mejor escenario para nuestra industria. El otro tiene que ver que pues Donald Trump se ha quejado de que por qué Jerome Powell no jala el gatillo de bajar la tasa y impulsar la economía en este mandato dual. Bueno, pues es que gran parte de no bajar la tasa se debe a las medidas de Trump. Si Trump no hiciera tantas medidas, seguramente Trump ya hubiera bajado la Sí. tasa. El problema es que no baja la tasa porque pues le pone muchas piedras en el camino y lo amenaza de que pues lo va a correr si no baja la tasa. Pues yo creo que eh, eh, al menos en el escenario de la Fed están dos posibles recortes que yo creo que si empiezan a ver que esta inflación, pues, que está reprimida, contenida, y no hay un deterioro tan grande del mercado laboral, pues puede ser que se avienten a hacer algún movimiento gradual. Al menos hay un escenario de dos recortes, yo lo veo en septiembre y en diciembre, y creo que eso le daría una pausa para que también Banjico, que si vemos su propio escenario, la tasa real ex ante, que es la tasa nominal menos la expectativa de inflación a 12 meses, está en 4,29 y su límite superior de neutralidad es 3,6, pues si hacemos una cuenta muy chicharronera, pues nos quedan como unos 60 puntos base de espacio, quiere decir que pues al menos cantado, aunque sabemos que va a haber una decisión dividida y ya sabemos quién es el disidente, que es Jonathan Heath, pues sabemos que posiblemente se puedan aventar un recorte más de 50 o espaciarlo en dos de 25 para irle midiendo. Entonces yo creo que al menos sí podemos ver que la tasa
objetivo del Banco de México podría llegar a 7.5%, y creo que eso también le permite dar un respiro a la economía, le da un poquito de más allá de un cambio radical, pues yo creo que le da una pausa. Otro elemento que yo diría que para el segundo semestre va a ser clave, Pedro, va a ser pues la regulación preventiva. Yo creo que esto que acabamos de ver, que pues algunas instituciones mexicanas han sido cuestionadas de su cumplimiento en cuanto a temas de lavado de dinero, pues ya están intervenidas, pero a mí lo que me preocupa es que a veces se minimice, es decir, el papel del regulador tiene que ser más allá de cuidar, de ser reactivo, ser preventivo. Y creo que ahí es donde hay que pedirle a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pues tener un papel precisamente más preventivo y no tan reactivo. Y creo que esto es muy importante porque ¿cuántas veces en la crisis del 2008 acuñamos el término demasiado grande para quebrar? Y yo siempre, desde la academia, yo he dicho, pues nadie es tan pequeño para no tener un riesgo sistémico. Y creo que a veces decimos, es que no tienen un papel tan importante las instituciones que están intervenidas. Sí, pero el problema no es si están bien capitalizadas, sino el riesgo reputacional. Y eso desde el punto de vista del riesgo operacional puede tener un impacto en la parte sistémica. Y creo que es donde ahí Hacienda y los reguladores tienen que ser, pues, de mandar un mensaje que el sistema financiero mexicano es robusto, sólido. Y creo que, pues, esto hay que tener mucho cuidado porque podría contaminar la economía real con condiciones financieras un poco más restrictivas. Y eso sí podría pegarle a la economía. Entonces, yo creo que todo el sector financiero se basa en la confianza, por eso creo que es un tema. Y para rematar, Pedro, con este cierre que pues ya el tiempo se nos juntó, pues esta idea de que el dólar pierda su capacidad como activo refugio, pues creo que es exagerada. Yo creo que no hay otro activo como el dólar, por más allá de lo que haga Trump. Y creo que lo que sí hay que tener mucho cuidado es que no hay mucho refugio. O sea, Europa tiene que gastar más, tiene problemas de su déficit fiscal y de deuda, y eso hace que el euro, aunque sea una moneda que ha repuntado, pues no tiene todavía la flexibilidad. El yuan chino, pues las proporciones son pequeñitas, no tiene muchos activos para poder diversificar. Entonces creo que el dólar va a seguir siendo pues un activo, pero lo que yo sí creo es que, como bien Luis comentaba en uno de los reportes que publicaron en Profuturo, este rompimiento de las correlaciones va a llevar al impulso de una diversificación de portafolios en activos alternativos. ¿Y qué es un activo alternativo? Cualquier cosa que no sean los tradicionales bonos y acciones. Y creo que ahí es donde tenemos una gama de posibilidades de que ese puede ser un faro de luz para que los portafolio managers que tanto sufren y que tienen que llegar a las metas, pues la puedan tener. Y creo que finalmente en el caso de México, Pedro, pues le queremos dar mucho la vuelta, pero si esto es casi como cualquier familia, si tú gastas más que lo que ingresas, eso no es sostenible en el largo plazo, y creo que la reforma fiscal, pues le pueden cambiar el nombre que quieran o ponerle la sutileza, pero necesitamos hacer un cambio estructural importante para la economía mexicana. Y como siempre, pues un placer haber estado en esta mesa y con los colegas de tan alto nivel. Así que, pues ese sería mi punto de cierre, Pedro. Excelente. Gracias, estimado Pablo. Luis, por favor. Claro, si quieren, voy cerrando con esta pregunta de pues cuál es este faro de esperanza, ¿no? Yo diría que del lado externo, pues el principal factor de alivio sería que Trump se levantara y eventualmente revierta o modere estos aranceles, porque históricamente pues sí hemos visto que muchas de sus amenazas tarifarias se utilizan como ficha de negociación y después pues se levantan o suavizan, ¿no? Pero yo creo que este sería el escenario más constructivo en el corto plazo, que haya margen político para desmontar la escalada arancelaria que ya hemos estado observando. Pero más allá de eso, del lado interno, creo que hay oportunidades relevantes, por ejemplo, y ya lo recalcamos mucho aquí, aprovechar esta vigencia del TEMEC como ancla de certidumbre y pues también acelerar la integración de cadenas de valor en sectores estratégicos como autopartes y todos aquellos que pudieran estar mayormente integrados a la actividad económica en lo general y sobre todo que pudiera funcionar ya en términos regionales. Concuerdo plenamente con la idea de que pues el diablo está en los detalles y que más que una simple revisión, la próxima etapa del TEMEC va a ser prácticamente una renegociación
Y ahí pues México tiene esta oportunidad de, pues, de posicionarse como socio confiable, se anticipa temas laborales, ambientales, de contenido regional y pues se muestra proactivo en la agenda de nearshoring. Así que en síntesis, pues el faro de esperanza yo creo que es doble, que se disipen las amenazas arancelarias conforme avance la negociación política en Estados Unidos y otra es que pues México redoble esfuerzos para capitalizar su integración con América del Norte y convierta estos episodios de incertidumbre en una oportunidad de atraer inversión y profundizar también en el papel de las cadenas de suministro. Ya en expectativas para cerrar en torno a lo que se viene en este segundo semestre del año, pues yo creo que es un entorno internacional todavía dominado por esta volatilidad arancelaria y también geopolítica. Importante aquí que si se reactivan los conflictos en Medio Oriente y se cierran canales de transporte de petróleo y otras materias primas, pues puede venir otra disrupción adicional de precios y cadenas de producción. Crecimiento traemos esperado para la economía global del 2,9%, que pudiera antojarse bueno, pero históricamente sí es el más bajo en comparación en los últimos 10 años, excluyendo la pandemia. Estados Unidos con crecimiento moderado en torno al 1,7%, pero con riesgos a la baja sobre consumo e inversión. México con crecimiento nulo en el escenario base, una política monetaria que creemos continuará con recortes graduales, con una tasa objetivo terminando este año en torno al 7,75. Esto es un recorte de 25 puntos base en agosto. Creemos que hay espacio en términos absolutos, que de hecho ya se venía anticipando en la narrativa y creemos que la tasa terminal, ya pensando en este fin del ciclo de bajas de tasas, estaría más pegada al 7,25, pero pues con los riesgos de que pueda ser una tasa todavía más baja, sobre todo pensando que la misma narrativa pues viene dando un peso relevante a la actividad económica y el deterioro esperado pues pudiera ser mayor. Finanzas públicas, creo que el cumplimiento de las metas fiscales también se antoja complicado por este limitado margen que hay de recortes ya en el gasto de los que se han venido dando y esta enorme cantidad de subejercicios. Y pues esta baja recaudación pues también implica que pudiera complicarse el panorama hacia adelante, sobre todo pensando en un entorno en el que pudiéramos estar creciendo por debajo de lo estimado. Y pues esto conduce a que las llamadas de atención de las calificadoras pues sí pudieran venir en esta segunda mitad del año, sobre todo de aquellas que tuvieran esta o pudieran estar un par de noches por arriba del grado de inversión. La Reserva Federal. Creemos que igual se vienen dos recortes este año, septiembre y diciembre. Trump la pone difícil y lo más difícil aún es que el mismo Fed se la complica argumentando que esperan datos más erráticos en cuanto al mercado laboral y también efectos en la inflación que hasta ahora no hemos visto, perdón, pero que pudiéramos estar observando hacia la segunda mitad del año. Pero en suma, sí, cierta presión. A pesar de que entre líneas ya vemos como este hartazgo arancelario en los mercados, pero pues sí creemos que seguirá siendo una presión creciente en mercados de tasas y divisas, sobre todo conforme se acerquen los deadlines arancelarios y sigamos sin esta certidumbre en torno en cómo viene el arancel correcto y en concreto y también eh, cómo se ha venido también complicando esta forma de estimar de forma oportuna, ¿no? Que también los economistas nos ha llevado, nos ha conducido a que todo esto nos la llevemos a base de escenarios, que casi no nos gusta, ¿verdad? Pero que ha sido una fuente importante de calibración, sobre todo en este entorno un tanto complicado y para poder anticiparnos a cómo podría venir el golpe. Así es. Muy bien, gracias, hermano Luis. Estimado Rodolfo, bien como lo comentabas, entre el irracional y la locura, ¿tú cómo ves, cómo viene esta segunda mitad de año, por favor? Me acordé de un chiste, pero no lo voy a decir porque trae una mala palabra. Eh, los aranceles llegaron para quedarse. Pues eso lo tenemos que entender ya y tenemos que asimilarlo ya. No solamente van a estar en el periodo de Trump, van a estar en el siguiente periodo que muy probablemente sea Vance y tenemos que empezar a entenderlo así. Los aranceles aquí están. Porque para México esto no es algo necesariamente malo, porque está relativamente mejor posicionado que el resto del mundo y eso me parece relevante. En la parte fue difícil porque pensar en un faro de esperanza, en una luz al final del túnel, es muy complicado dado el entorno político nacional actualmente. Eh, Traer un crecimiento del 1,8% en 10 años, eso está abajo del promedio que traemos actualmente del 2%. Y además la población sigue creciendo y sigue envejeciendo. Y sigue envejeciendo. Mi carta a los Reyes Magos incluye una reforma fiscal que es necesaria, simple y sencillamente así, que combata la informalidad. Me refiero a la informalidad laboral, ¿no? Eso es una realidad y que incluye un componente en la infraestructura. Tenemos que modificar la infraestructura eléctrica, hídrica y de logística en este país. Es mi carta a los Reyes.
¿no? También un fortalecimiento institucional que permite un marco jurídico claro que apoye la inversión pública, privada, lo que sea. Una reforma educativa. No solo no leemos en México, después de la pandemia la calidad educativa se ha reducido terriblemente con este modelo de la nueva escuela mexicana, donde no se premia el conocimiento, sino la colectividad. Eh, Creo que la estrategia de seguridad es fundamental, es el principal problema que enfrenta la presidenta Claudia Sheinbaum, y creo que lo sabe, y creo que está actuando en consecuencia. Mi carta a los Reyes termina que cambiemos y dejemos de lado un poco esta idea del bienestar, lo que sea que eso signifique, por un enfoque de crecimiento. Lo que este país necesita es un crecimiento bien distribuido. Mucho se ha hablado de la reducción en la pobreza que hubo en el sexenio anterior. Se nos olvida que 50 millones de mexicanos, de acuerdo a esa medición, quedaron excluidos de los servicios de salud. Eso no es bienestar, ¿no? Muchísimas gracias por la oportunidad. Un verdadero placer hablar de todos estos temas con los tres, y por supuesto me reitero a sus órdenes. Gracias. Pues sí, sí, realmente, la verdad, gracias. Fue una mesa creo que excelente, creo que da muy buena información para las audiencias, para ver cómo viene, pues qué pasó y qué viene para la segunda mitad del año. Estuvo con nosotros Luis David Tapia Medina, economista en jefe de Profuturo México. Gracias, estimado Luis. Gracias a ustedes por la Rodolfo, invitación. gracias. Rodolfo Augusto Ostalaza, subdirector de Estudios Económicos de Banamex. Gracias, estimado Gracias Rodolfo. a ti, Pedro. Excelente. También estuvo con nosotros Pablo López Arabia, profesor de la Universidad Autónoma Chapingo. Estimado Pablo, gracias. Verdadero placer, Pedro, como siempre, a Luis, a Rodolfo, compartir la mesa y a toda nuestra audiencia por el favor de su atención. Excelente. Y bueno, pues les recuerdo a la audiencia, todos los comentarios son a título personal y no reflejan el punto de vista de las instituciones en las que colaboran nuestros panelistas. La próxima mesa, en 15 días, el futuro de Pemex, retos y oportunidades, creo que es una mesa esperada. Síganos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube y Instagram. Su servidor, Pedro Mentado. Gracias. Hasta pronto. Gracias, un placer. Listo. Dente. Gracias. Muchas gracias, Luis, un placer y gracias por aceptar la invitación, Rodolfo igual, y pues esperamos